quién es la más bella del reino. ¿Y qué pasaba con ese espejito? Que insistía en decirle a la reina que ella no era la más bella del reino. Y la reina insistía y el espejito insistía en darle la respuesta que a la reina no le apetecía. A todos nos gustaría, no sé cuántos os miráis al espejo, espero que todos, pero a todos nos gustaría que cuando nos miramos al espejo, el espejo nos dijera que somos las más bellas del reino, al menos. Que somos los más inteligentes, que somos los más sabios, que somos los que hacemos mejor las cosas, que somos las mejores personas que podemos ser. Pero como le pasaba a la reina, a veces el espejo no nos contesta, no nos responde a aquello que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nos dice el espejo cuando nos miramos? Pues estuve mirando por internet sobre este tema, sobre cómo las personas nos miramos al espejo, porque no sé si os ocurre a vosotros, pero en internet hay mucho sobre muchos temas. Entonces, pongas el tema que pongas, algo aparece. Entonces le pregunté yo al señor Google, le pregunté, oye, eso de mirarse al espejo, ¿qué? Entonces me explicó, el señor Google, entre otras varias cosas, dijo que cuando nos miramos al espejo vemos nuestra apariencia física, ¿vale? Hasta ahí bien, eso es lo que esperamos, nuestra apariencia física. ¿Qué pinta tenemos? Aquel milagro que se produce cada mañana porque nos levantamos con un aspecto, después pasamos por la ducha, nos retocamos un poco y de repente somos otra persona. Pues eso el espejo nos lo dice, nos dice, bien, lo has hecho bien hoy te has arreglado bien. O te dice, hoy qué mala cara tienes, ¿verdad? Os reís porque os ha pasado a todas, yo sé que os reís por eso, a mí también. El espejo nos dice qué apariencia tenemos y es cierto, pero dice que el espejo también nos dice muchas veces no la realidad, sino lo que sentimos. Es decir, muchas veces cuando nos miramos al espejo no solo vemos la realidad, sino que nuestros sentimientos, nuestra actitud, si estamos bien, si estamos positivos, si estamos negativos, si estamos tristes, si estamos dolidos, eso también afecta a cómo nos vemos en el espejo. Y con la misma apariencia física, yo un lunes me puedo ver estupenda y un martes verme fatal. Y la apariencia es la misma, pero mis sentimientos filtran esa visión que yo tengo de mí misma en el espejo. El espejo no miente, pero tampoco dice toda la verdad. Esa es la frase del siglo para mí. Cuando lo descubrí, cuando lo descubrí me cambió. El espejo no miente, pero tampoco dice toda la verdad. Y no dice toda la verdad porque no solo soy fachada, sino soy sentimiento. De la misma forma que yo puedo verme distorsionada, afectada por mis sentimientos, es cierto que no soy solo fachada, sino que hay todo lo que hay dentro de mí. Hay mucho más que mi aspecto físico para definirme a mí. Si yo os veo ahora, os puedo decir que estáis guapísimos, pero no sé nada más de vosotros. No sé cómo ha ido vuestra semana. No sé qué luchas tenéis. No sé qué aspiraciones tenéis. No sé qué os ha traído aquí. No sé cómo habéis llegado aquí. Vuestro aspecto físico tampoco os define. Así que el espejo no miente, pero tampoco dice toda la verdad. Como cristianos, como personas que creemos en Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a mirar para saber cómo somos realmente? Y pensando en eso, me vino a la mente un texto que encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 1. No es el texto en el que nos vamos a basar, pero sí quiero leerlo al principio como una referencia. En Santiago, en el capítulo 1, dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra. Cuando habla de la palabra, habla de la Biblia, claro. Ese es semejante al que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. Ya no solo está afectada esa visión por los sentimientos, sino que además, cuando se aleja del espejo, se olvida. Vuelvo a leerlo, Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, es semejante al que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, en el momento que ese espejo desaparece, se olvida de cómo es. Podemos olvidar, podemos distorsionar cómo somos si nos alejamos del espejo, si vamos rápido leyendo la palabra y olvidándola.
Versículo 25, y ahí está la clave. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, quien se lanza de cabeza a ver la Biblia, a entenderla, a hacerla suya, a integrarla, a conocerla, a aprenderla, a memorizarla, quien se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera, es decir, insiste en ello, persevera en ella y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en lo que hace. La palabra dichoso conecta con las bienaventuranzas, es la misma expresión. Nuestra vida será dichosa, será bienaventurada si nuestra actitud es plantarnos delante del verdadero espejo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo al cual debemos acercarnos, pero no mirarnos para marcharnos, sino acercarnos para insistir, para mirarnos atentamente, para observar los detalles, las arruguitas, los problemas, las manchitas y ver qué es lo que tenemos que hacer. Debemos mirar atentamente al espejo de Dios. Debemos perseverar, insistir en ese ejercicio, no hacerlo un día, no hacerlo el domingo, porque es el día que venimos a la iglesia. Y la tercera idea que a mí me sugiere este texto es que si lo ponemos en práctica, seremos dichosos en aquello que hagamos. Nos sentiremos bien, seremos bendecidos en aquello que hagamos si nuestro punto de partida es la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Tenemos bien ese trozo? Vale. Lo de poner en práctica la palabra de Dios, lo de ser dichoso en lo que se hace, para mí tiene como tres aspectos que afectan a ser dichoso. Por una parte, el texto nos llama primero a poner en la cabeza la palabra de Dios, después nos dice a insistir en ello, es decir, traerlo al corazón, y finalmente hacer cosas que nos hagan sentir y que sean de bendición, es decir, poner en práctica. Empezamos por ver, por entender la palabra de Dios, la traemos al corazón para que se quede ahí, insistimos en ello y finalmente eso se lleva a las manos, a la acción. Entonces vamos a ver ese camino, cómo la palabra de Dios hace ese circuito empezando en la cabeza, pasando al corazón y llegando a las manos, y lo vamos a hacer usando un texto que normalmente no se usa para eso y que se usa, por ejemplo, para la ofrenda. Y ahí es donde Máximo se acercaba ahí peligrosamente a mis apuntes. Pero no, ya veréis. Entonces, la palabra de Dios aterrizando aquí, siguiendo en el corazón y llegando a las manos. Lo tenemos bien, ¿eh? Cabeza, corazón, manos. Vale. Vamos al texto. Lucas 6, del 37 al 42. Voy a leer el texto. No está en pantalla porque era mucho texto y no quería tampoco dar más trabajo de la cuenta a los hermanos que están con el audiovisual. Lucas 6, versículos del 37 al 42. Dice lo siguiente. Es Jesús quien está hablando, ¿eh? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante os revertirá en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os medirán. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo discípulo bien preparado puede ser como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga que está en el tuyo, entonces podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. De este texto, que no suele usarse para lo que vamos a usar, vamos a encontrarnos cómo el Señor nos marca pautas sobre cómo aceptar la palabra del Señor en la cabeza, cómo llevarla al corazón y cómo poder ponerla en práctica. Primera idea, la cabeza. Gracia sobre juicio. Versículo 37. Fijaos de lo que está hablando el versículo 37. No juzguéis. No condenéis. Perdonad. No juzguéis,
no condenéis, perdonad. Es decir, aplicad la gracia en lugar de aplicar el juicio. Qué rápidos somos para juzgar, que enseguida tenemos una opinión sobre todo. Está bien tener opiniones, pero entre tener opiniones y juzgar hay un trecho. Y nosotros tendemos a tener opinión y automáticamente juzgar. Y qué rápidos somos para ver el problema que tiene el otro. Y lo que hace mal, el otro. Y lo que no dijo bien, el otro. Y lo que no tuvo la actitud adecuada, el otro. Y en cambio, a nosotros le decimos al Señor, Señor, perdóname, ten piedad, tú ya me entiendes, Señor, tú ya sabes, tú conoces. Es decir, le decimos al Señor que toda su gracia sea derramada sobre nosotros. En cambio, nosotros nos la guardamos para nosotros y no gastamos ni una gota para compartirla con el hermano. Vamos juzgando, vamos apuntando. Cuando yo era pequeña me dijeron que si hacía así, este dedo apuntaba hacia aquí, pero los otros tres me miraban a mí. Con lo cual era muy peligroso señalar a alguien, porque enseguida me estaba poniendo yo en evidencia. Lo primero que Jesús nos enseña es a mostrar gracia en lugar de juicio. El juicio es evaluar, es pasar por el filtro todo lo que ocurre a mi alrededor. En cambio, la gracia es recibir lo que no merezco. Claro que nos equivocamos, todos nos equivocamos. Yo la primera, vosotros también. Ahora nadie se ríe, pero vosotros también. Vuelvo a decirlo para que os riáis, porque sí, todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Pero el Señor derramó gracia. El Señor dijo, yo veo lo que has hecho. No es que no lo vea, yo lo veo, pero lo voy a apartar, lo voy a limpiar y no lo voy a tener en cuenta. Aplicar gracia sobre juicio no es no ver el error. Es decidir apartarlo y enfocarme en lo positivo. ¿Por qué juzgamos? Mirad, cuando yo entro a juzgar a alguien, automáticamente estoy mostrando que yo soy mejor. Si yo juzgo al otro es que me creo que yo soy mejor, ese es un motivo para juzgar. ¿Por qué juzgo? Porque me considero mejor. ¿Por qué juzgo? Porque a veces creo que el otro tiene que pagar o ha pagado poco por lo que ha hecho. Me parece que es poco lo que le ha pasado, con lo mal que se ha portado, qué poco castigo ha tenido. Ese es el otro motivo por el que podemos llegar a juzgar. Y además el tercer motivo es porque encima cuando yo juzgo al otro me siento como en control de las cosas, como que a mí no me ocurren ciertas cosas que a los demás les ocurren porque no son cuidadosos. No os voy a decir que digáis que sí, pero ¿verdad que nos sentimos identificados con esas sensaciones? A veces juzgamos y estamos proyectando en el otro mi problema. El texto nos dice que debemos mostrar gracia. Y mostrar gracia no tiene que ver con no ver el pecado. El Señor es el primero que muestra gracia y es intolerante al pecado. El Señor Jesús ve mi realidad. El Señor Jesús ve cada una de nuestras realidades y sabe dónde estamos. Y sabe lo que hacemos. Y sabe cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y con qué actitud lo hacemos. Y Él muestra gracia, aun cuando es intolerante, si me permitís la palabra, intolerante al pecado. El pecado no puede estar con Dios. Y muestra tanta gracia que busca una solución para nuestra situación de pecado. Y busca una fórmula para que mi pecado sea borrado y apartado y olvidado y no tenido en cuenta. El Señor muestra gracia, en primer lugar, hacia nosotros. Él no ignora el pecado, Él lo condena, Él lo reprende, pero no destruye al pecador, sino que, una palabra que usamos mucho en las iglesias, lo restaura, lo recupera, lo vuelve a componer, esa vida que está tan estropeadita, la vuelve a recomponer el Señor. Gracia en lugar de juicio. ¿Con qué actitud me miro yo al espejo y con qué actitud voy a ir por el mundo? Con gracia en lugar de juicio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo tenemos claro? Debemos cambiar nuestra actitud, porque si eso no cambia aquí, difícilmente todo lo que sintamos o hagamos cambiará. Debemos empezar el circuito en la cabeza e ir por el mundo no juzgando, no sintiéndonos superiores, sino aplicando gracia, esa gracia que somos los primeros que hemos recibido. Versículo 37, gracia sobre juicio. Versículo 38, sincera, y la palabra sincera no es casual, generosidad con una D que acabo de ver que se ha caído. Vale, pues habrá que ponerla en su sitio, Vale, sincera
generosidad. Versículo 38, sincera generosidad. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante os revertirá en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os medirán. Yo creo que este texto ha sido realmente maltratado. Maltratado en el sentido que lo hemos cogido así, como si fuera una isla en medio del mar, lo hemos sacado, lo hemos leído y le hemos dado una interpretación que sinceramente creo que no era la idea del Señor Jesús cuando nos lo explicaba. Vamos a ver qué nos dice. En primer lugar, ¿qué es la generosidad? Como empieza el texto hablando de dar, ¿qué es la generosidad? La generosidad es ayudar a quien necesita algo. La generosidad es dar mucho. No, no es dar mucho. Tampoco es dar poco, ¿eh? O sea que si tenéis ganas de dar mucho, adelante, pasamos la ofrenda otra vez si es necesario, ¿eh? Dad mucho, está muy bien. Está muy bien, los hermanos de la iglesia estarán contentos y lo he dicho yo que soy de fuera, o sea que está bien. Dad mucho, la generosidad no es dar mucho, aunque se puede dar mucho. La generosidad es dar con el corazón correcto, con la actitud correcta. Por eso lo de dar tiene que ver con el corazón, nunca lo diríamos. Pensamos que el dar tiene que ver con las manos, pero el dar tiene que ver con el corazón y ahí a punto máximo ya, cuando compartió antes de la ofrenda. Dar tiene que ver mucho con la actitud que uno tiene, con el deseo en el corazón, con la voluntad de agradar al Señor. Podemos dar mucho con la actitud errónea y no ser generosos. Y aún podemos dar poco y encima con la actitud errónea y evidentemente tampoco vamos a ser generosos. ¿Qué nos dice el texto? Dice, dad y se os dará. Y a continuación del dad y se os dará, luego vendremos ahí, pero a continuación del dad y se os dará, dice medida buena, apretada, remecida y rebosante. Medida buena, más o menos podemos entenderlo, creo. Medida apretada, más o menos podemos entenderlo, llegaremos. Medida remecida, ya no lo entendemos tanto. Y rebosante otra vez recuperamos que sí que se entiende. ¿De qué está hablando este texto? Este texto está hablando de tiempos de Jesús. Es Jesús quien habla, por tanto tenemos que ir a ese tiempo. En el tiempo de Jesús, las personas cuando iban a recoger alguna cosa, a comprar o adquirir cosas, las medidas se hacían en función de una especie de bolsillo gigante que llevaban aquí delante de la túnica o encima de la túnica, ¿no? Y en esa medida era la unidad con la que se controlaba lo que uno compraba o vendía, en este caso comprar. Cuando tú ibas a comprar ponías ese bolsillo para que te lo llenaran de trigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacías con ese bolsillo? Apretar todo lo que podías para que entrara más. Y luego, como dice el texto, después de apretar, remecías. Y remecías es hacer lo que voy a hacer ahora. Haciendo ese movimiento así con el bolsillo, ¿qué ocurría? Cabía más. Entonces, el que iba con el bolsillo abierto, ponían trigo, apretaban, lo movían, lo ponían a apretar hasta que aquello rebosaba. Esa es la imagen. Jesús dice, cuando vayas a dar, tu corazón tiene que estar con esa actitud, la de apretar y mover para que puedas dar lo máximo. Esa es la medida con la que tú tienes que dar. No seas escaso. Sé generoso, pero sé generoso de corazón, sincera generosidad. Hay que ser generoso hacia los demás. Hay que ser generoso, antes veíamos el tema del juicio, pero también en la actitud. Hay que ser generoso en la actitud. ¿Por qué damos? Hay personas que dan, mirad, hay personas que dan para ser vistas. Como se dice en catalán, ras i curt. Hay personas que dan para ser vistas. Yo quiero que me vean que estoy dando el dinero, o mi tiempo, o mi esfuerzo. Yo me esfuerzo y entonces quiero que todo el mundo se dé cuenta que me esfuerzo tanto por el Señor. Yo quiero que todo el mundo vea que yo doy tanto al Señor. Yo quiero que, ¿verdad? Hay gente que da para ser vista. Pero hay gente que da porque se siente culpable. Porque claro, se insiste tanto desde el púlpito y se pasa aquello. Y claro, si yo paso aquello y no pongo nada, me van a estar mirando. Además tengo la opción de pagar por TPV, por si acaso. Me van a estar mirando y como me lo han dicho el lunes y me lo han dicho el martes y me lo dijeron la semana pasada y me lo han dicho la otra semana y venga y dale y además leyeron un texto bíblico, me siento tan culpable que pongo una moneda.
Eso no es lo que quiere el Señor. Se leía el texto de que la actitud debe ser la adecuada. Sincera generosidad. Hay personas que dan esperando, y eso es quizá más peligroso todavía, esperando que Dios se lo devuelva, corregido y aumentado. Señor, yo te voy a dar esto para que tú me des aquello. Vamos al texto y leemos, dad y se os dará, y automáticamente cometemos el error de pensar que las matemáticas de Dios son esas. Esas no son las matemáticas de Dios. Yo no puedo darle a Dios pidiéndole la vuelta, corregida y aumentada. Me estoy equivocando. ¿Os acordáis de lo que ha dicho Máximo, que era a qué hacía referencia? El dar. El dar hace referencia a glorificar a Dios. Yo doy para glorificar a Dios. Yo no doy para que el Señor me devuelva. Yo no doy para que el Señor me dé una mejor casa. Yo no doy para que el Señor me dé un mejor trabajo, un mejor coche, una mejor salud. Yo no doy para que el Señor me perdone. Si el Señor lo da todo de gratis, si el Señor me lo da todo por gracia. Dar no debe ser nunca esperando el retorno de parte de Dios, corregido y aumentado. Fijaos que cuando hablamos con Dios, cuando le preguntamos a Él, estamos esperando que Él sea extraordinariamente generoso. Y cuando nosotros le ofrecemos solemos ser un poquito más escasitos. Dar no esperando que Él nos devuelva es un error. Dios sabe lo que necesito. ¿Quién es Dios? No es Dios el creador, el sustentador, el que me formó, el que me conoce, el que sabe mis defectos, mis virtudes y me hizo de la forma que me hizo. El que está conmigo a cada paso que yo voy. Él tiene un propósito para mi vida. Y yo descanso en ese propósito. Y yo descanso en esa provisión. Y yo descanso en que Él me va a dar lo que necesito. En el momento que lo necesito. Y de la forma que lo necesito. Así que, ¿cómo le voy a torcer yo el brazo a Dios para que me dé un poquito más o para que me lo dé de una forma distinta? Yo doy para glorificar a Dios. El Señor nos está diciendo, ¿verdad que cuando vas a recoger el trigo tienes esa actitud de que quepa lo máximo? Pues transforma esa actitud en el momento de dar lo que tengas que dar a los demás. Ten esa misma actitud, da lo mejor de ti, no le des lo que sobra, da lo mejor de ti, sé generoso. Hay una frase que yo creo que nos ayuda a entender esta idea. Cuando apreciamos lo que cuesta dar, entendemos lo generosamente que recibimos. Cuando nos damos cuenta de que cuesta, que es difícil dar, entendemos qué generoso ha sido el Señor contigo. Cuántas bendiciones el Señor ha derramado en ti. Vamos a hacer un ejercicio rápido, muy rápido. No sé a qué hora habéis puesto el despertador. Vamos a poner las 8 para todo el mundo. Venga, y así quedamos bien. Parecerá que hasta madrugamos el domingo. A las 8 de la mañana, cuando ha sonado el despertador y has sido capaz de oírlo, acabas de recibir la primera bendición del Señor. Escuchaste, respiraste, lo paraste y probablemente te levantaste. Si diste media vuelta, tienes otra bendición, pudiste descansar. Seguimos respirando. Hemos venido aquí en libertad. Estamos adorando en libertad. Tenemos la bendición de tener hermanos y hermanas a nuestro alrededor que nos arropan y nos ayudan. ¿No es eso generosidad de parte de Dios? ¿No es eso bendición de parte de Dios? ¿No nos lo da el Señor constantemente? Si apreciamos lo que cuesta dar, nos daremos cuenta y apreciaremos generosamente como damos nosotros, lo que recibimos. Si somos capaces de entender cómo dar lo que cuesta, apreciaremos más lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Hay un texto en 2 Corintios que dice, es Pablo que está diciendo, esto os digo, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Si somos mezquinos dando, vamos a recibir mezquinos, porque todo nos va a parecer poco. Aunque el Señor nos ponga 10 casas y 4 coches en la puerta, nos va a parecer poco, siempre aspiraremos a más. Y el problema no será del Señor que no me dio lo que necesitaba, el problema continuará siendo mío,
que continuaré teniendo la actitud que no es adecuada. El que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y eso no tiene que ver con cantidad, sino con actitud. El dar tiene que ver con el corazón. Que cada uno, dice el texto, sigue diciendo, dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. No nos ama Dios a todos, claro que sí, pero lo que está diciendo aquí el texto es, el Señor se alegra cuando ve en tu corazón la actitud adecuada, porque se da cuenta que has entendido cómo debes dar. Das con alegría y das de lo que tienes porque el Señor proveyó. Y eso, hermanos, perdón, no se queda solo en el bolsillo, no se queda solo en la cartera, se queda en el tiempo. Se queda en cada una de las bendiciones que yo recibo del Señor. ¿Qué hago con ellas? ¿Me las quemo para mí o las comparto? Las comparto, y las comparto con alegría, y Dios me ama por ello, porque ve en mí una evolución y una madurez y un crecimiento, que es lo que desea en mi vida, que yo crezca y madure en Él, que yo vaya adelante. Dice que Dios ama, no dice Dios recompensa, ¿eh? Acordaos de eso, porque estamos obsesionados con que si yo le doy 10, Él me va a dar 15. A lo mejor yo doy con la actitud adecuada y lo que me viene es un problema. Por la misericordia del Señor. Porque ¿sabéis qué? Con el problema viene la salida, la ayuda, la compañía, el crecimiento en mi vida. Entonces, no nos asustemos si después de tener la actitud adecuada el Señor nos envía un problema. Dios nos invita a dar con alegría, porque eso glorifica a Dios y bendice a los hermanos, bendice a nuestros prójimos, bendice al prójimo. Tercer y último aspecto, hemos pasado por la cabeza, hemos bajado al corazón, nos vamos a las manos. Versículos 39 y 40. Dice así, les dijo también una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo discípulo bien preparado puede ser como un maestro. Mirad, vivimos en la era de las redes sociales. ¿Quién no tiene redes sociales? Todos tenemos una u otra o 27, no sé ya cuántas, ¿eh? Y cuando parece que aprendemos a usar una, surge la siguiente para ponernos lo difícil a los que somos de una edad, a los que sabemos la canción Un rayo de sol, máximo, a los que sí la sabemos, que eso es muy trágico porque ha sido un error ponernos a prueba, porque se ha visto quién sabía la canción, los mayores, y quien no la sabía, los jóvenes. Nos has puesto a prueba fatal por ahí, muy mal. Vivimos en la era de las tecnologías, de las redes sociales, de la comunicación global, ¿verdad? Y a pesar de todo, estamos solos. Porque es una cercanía aparente. Yo me conecto con gente que está a miles de kilómetros. Los que vivís lejos de la familia, ¡qué bendición! Los que vivís, no, qué bendición vivir lejos de la familia, no, hombre, no he dicho, no era eso. Qué bendición poderos conectar con la familia. Uy, que queda grabado y va a quedar fatal esto. No, los que vivís lejos de la familia, vuelvo a insistir, qué bendición conectaros con ellos por medio de las redes. Madre mía, qué desastre, qué desastre. Vale, qué bendición. Pero también eso no sustituye a la cercanía del uno a uno. Eso no lo sustituye, la cámara no lo sustituye, el Zoom no lo sustituye, el mensajito no lo sustituye, la llamada no lo sustituye. Pero es que en la iglesia puede pasar lo mismo. Perdonadme. Yo puedo saludaros a todos y no tener cercanía con nadie. Yo puedo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, de acuerdo. Y si el que me contesta me dice bien, premio. Pero si el que me contesta me dice mal, yo también me voy. Podemos estar cerca físicamente y no tener cercanía, ¿verdad? Por eso hablaba yo de relaciones honestas. El texto nos llama a guiarnos los unos a los otros. Pone el ejemplo de un ciego que guía a otro ciego, el ejemplo negativo, digamos. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Si yo no soy honesto en mi vida, ¿cómo voy a ayudar a los demás? Si yo no soy honesto en mi forma de ser, ¿cómo voy a ayudar a las personas a mi alrededor? A la gente que me rodea. ¿Qué es la honestidad? La honestidad es mucho más que no mentir. Cuando pensamos en honestidad, normalmente nos viene a la mente no decir mentiras. Pues si no digo mentiras, soy honesto. No.
Si no dices mentiras, no dices mentiras. Premio para ti, o sea, se trata de eso, de no decir mentiras. Pero la honestidad es mucho más que eso. La honestidad tiene que ver con 3 cosas que yo apuntaba por aquí: integridad, transparencia y coherencia. Repito, integridad, transparencia y coherencia. Eso es ser honesto. Es mucho más que no mentir. Es vivir con integridad. Es decir que yo soy lo que soy. Y lo que yo digo, si soy cristiana, yo no soy cristiana de aquí para arriba. Toda mi vida es una vida de una cristiana, de una hija de Dios a quien Él ha salvado y transformado. Y no solo lo soy el domingo, sino que lo soy cuando hago la declaración de la renta, cuando voy a comprar y me devuelven el cambio mal. Y lo soy cuando tengo relación con el vecino que es un pesado y que me tiene torturado porque a las 7 de la mañana pone la música y no sé qué pasa, no sé qué. Y lo soy cuando estoy hablando con el jefe, que también es un pesado porque no sé qué le pasa, qué tal y qué tal y qué tal. Honestidad. Tiene que ver con transparencia, con que lo que digo ser, se ve. No es que yo soy cristiana. Ostras, pues es la peor del equipo. No. Yo soy cristiana y se nota que soy cristiana. A veces creemos que no tenemos que decirlo. Sí, hermanos, tenemos que decirlo. Claro que tenemos que decirlo. Para que la gloria se la den a Dios. Si no, pensarán que somos buena gente. Está bien ser buena gente, está bien. Tengo ahí el sector que me vais marcando el ritmo, ya veo. Vale, está bien. Está bien ser buena gente, pero nosotros no queremos ser solo buena gente. Queremos glorificar a Dios en nuestras vidas. Que la gente cuando me ve a mí diga, qué grande es Dios, que con este trasto de mujer, me señalo a mí, no señalo, con este trasto de mujer mira lo que puede hacer. Ese es el objetivo. Glorificar a Dios. Relaciones honestas. Queremos ser transparentes. Honesto es transparente y honesto es coherente. Es decir, que esa transparencia se alarga en todas las áreas de mi vida, en todos los ámbitos, en todos los momentos de mi vida. Efesios 4, 2 versículos dicen, más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, atención ahí, bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hace unas semanas en nuestra iglesia, el pastor predicaba y nos hacía reflexionar sobre lo siguiente. Todos tenemos claro, creo, que cuando acabe nuestra vida aquí, nos encontraremos cara a cara con el Señor y si hemos creído en Él, el Señor nos dirá, ¿tú creíste, verdad? Sí, pasa. Y muchas veces nos conformamos con eso. Y quiero explicarlo bien. Pero el Señor nos va a hacer 2 preguntas, no nos va a preguntar solamente ¿tú creíste? Nos va a hacer una segunda pregunta y ahí nos van a subir los colores. La segunda pregunta va a ser, ¿y qué tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di a lo largo de tu vida? Con todas las bendiciones que derramé en tu vida, con los dones, con los talentos, con la generosidad que mostré hacia tu vida. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con tu relación con tu entorno? ¿Cómo se transmitió todo eso que yo deposité en tu vida a tu entorno, a los que te rodeaban? ¿Qué hay de eso? Esa es la segunda pregunta y nos tendremos que enfrentar a esa segunda pregunta porque, hermanos, la salvación es personal. La relación con Dios es personal, claro que sí. El Señor vino a salvarme a mí y me preguntó a mí si quiero ser salva. Y yo le dije sí y fui salva. Pero hay una dimensión horizontal de relación y de ahí el texto que os leía. Dice el texto que somos un cuerpo bien articulado, unido y que juntos trabajamos para ir edificándonos en amor. Es decir, yo tengo una responsabilidad hacia cada una de las personas con las que me rodeo en la iglesia. Hermanos, cada uno de nosotros no hemos venido aquí solo a recibir. El Señor ya nos da. Y mucho. Hemos venido a compartir y a edificarnos en amor, aplicando gracia sobre juicio, teniendo relaciones honestas y un corazón generoso.
Hemos venido aquí para edificarnos en amor y tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Y hermanos, ¿cómo voy yo a ayudar al hermano si no tengo mi vida al día? Si no soy honesta, si juzgo, si no siento amor, si no aplico gracia, ¿cómo voy a ayudar al hermano? ¿Cómo voy a acompañarle en una dificultad o alegrarme con él en una bendición? Últimamente, no sé si pasa por aquí, yo como vengo de lejos, lo puedo decir tranquilamente porque sé que ninguno se sentirá aludido por lo que vaya a decir. Hay personas que el domingo por la mañana se levantan y según les duele aquí, o aquí, o aquí, o el cansancio, o cómo están, o el calor, o la lluvia, deciden si van a la iglesia. Y si no van, pues ya irán otro día. O escucharán el sermón en YouTube, ya lo verán. Entonces, no van el domingo. Hay personas que dicen, que creen en Dios y son conscientes de que el Señor ha obrado un milagro en sus vidas y les ha salvado, pero esta semana están en esta iglesia porque tienen una alabanza muy buena, ¿vale? Pero la otra semana se van a otra iglesia porque hay un predicador muy bueno. Y otra semana se van a la tercera iglesia, que no es ni la 1 ni la 2, sino que es la 3, ¿vale? Porque el programa de niños está muy bien. Y entonces el jueves van al estudio bíblico de la iglesia 4, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Y hacen una especie de turismo eclesial, Hacen una ruta, ¿sabéis cuando haces una ruta que te llevan por toda Europa en 7 días y te llevan a 27 países? Vale, pues hacen algo así. Mi pregunta es, ¿cómo pueden edificar en amor a los hermanos si no están arraigados a un espacio, a un cuerpo? El Señor te trajo aquí con un propósito, tenlo claro. Eso no os conozco, pero lo puedo decir con rotundidad. El Señor te trajo aquí con un propósito. Y el propósito, Efesios 4:16, ir edificándonos en amor. Estás aquí para edificar en amor a tu hermano, no lo dudes. Y si no lo estás haciendo, empieza. Empieza a mirarte al espejo, porque el Señor te trajo aquí para ser generoso de espíritu, para tener gracia sobre juicio y sobre todo para establecer relaciones honestas y edificar en amor al resto de los hermanos. El Señor nos llama a abrir bien los ojos, a no ser ciegos, a observar todos estos detalles que pueden distorsionar, que nos puede parecer que lo estamos haciendo bien porque estamos escuchando la palabra, porque estamos alabando, porque estamos orando, y el espejo nos está diciendo que no, y no nos damos cuenta. Si mi vida no cumple estos 3 parámetros, difícilmente el espejo me va a decir que lo estoy haciendo bien. Llego al final, Llegamos al final ya, ¿vale? Nadie se durmió todavía, vamos bien. Muy bien. Al final, últimos 2 versículos. En los últimos 2 versículos simplemente nos llama a hacer un autoexamen y a decir, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano si tienes tú una viga? Eso es una llamada al autoexamen, claramente el autoexamen. ¿Qué es el autoexamen? El autoexamen es la capacidad que tenemos de vernos, a cada uno de nosotros, con honestidad a la luz de la Biblia. Ya está. La Biblia me va a marcar el parámetro que debo seguir. La Biblia me va a decir cómo debo hacerlo. El autoexamen consiste en ver lo que el Señor me está llamando a hacer. Observarlo. Pedirle ayuda en aquellas áreas en las que yo todavía flaqueo. Pedir que el Espíritu Santo siga trabajando en mi interior para poder dar lo mejor de mí. Y dejar que el Señor me vaya transformando desde el interior. Esto da la vuelta y cierra el círculo. Esto da la vuelta y cierra el círculo. Cuando yo llego a este punto del autoexamen, es cuando vuelvo a empezar a ver si juzgo, cómo me relaciono con los demás y cuál es mi corazón. Cómo está mi cabeza, cómo está mi corazón, cómo están mis manos. Y volvemos al texto que leíamos al principio. El que se fija atentamente en la ley perfecta, en la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en todo lo que hace, sea lo que sea, en el momento que sea y en el contexto que sea. Yo quiero mirarme al espejo de la Biblia y que la Biblia me diga, sí, Damaris, vas bien.
Yo quiero mirarme al espejo y que la Biblia me diga, Damaris, esto hay que arreglarlo. Para tener la voluntad de arreglarlo y la ayuda del Señor para arreglarlo. Y también para que ese proceso en mi vida sea de bendición a los que están a mi alrededor, en el lugar donde el Señor me ha puesto. A mí me puso en Mataró, a vosotros os puso aquí. Pero que sea de bendición para podernos ir edificando los unos a los otros. No crecen unos y los otros se quedan detrás mirando. Ir edificándonos, los unos a los otros